Cuando Álvaro me dijo que tenía que participar en el evento, yo pues lo voy a meter en lo que él me dice, pues no. Sí, no hay posibilidad de decir que no. No hay posibilidad de decir que no, así, ¿no? Y es muy cordial y yo le agradezco mucho esas formas de trabajo porque siempre está incentivando. No es el único, ¿no? También habemos otros que nomás andamos viendo a ver qué más podemos hacer. Y él me dice, oye, ¿cómo se llama tu ponencia? Yo le dije, la vigencia de Marx en el siglo XXI. Me dice, no friegues, canijo, ese es el nombre del evento, ¿no? Entonces le digo, pues tú ponle, ¿no? Así, como y le puso así, seguimos pensando con Marx, vigencia teórica y praxis. Y bueno, esto lo he comentado con algunas personas, entre ellas Marisa Palacios, iba a decir que es mi esposa, pero no, yo soy su esposo, ¿sí? Y ella es maestra aquí también de la División de Ciencias Forestales de Capingo y participa en el CIESTAM. Y con esto quiero empezar leyéndoles un texto, leyéndoles un pedacito de un texto de Lenin, muy cortito el texto, son 4 o 5 páginas, es un folleto de divulgación que se llama 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. Son 4 páginas, 5 páginas, es un folleto muy sintético y muy apretadamente sintético. Pero Lenin en uno de los párrafos dice, nuestra teoría, el marxismo se refiere, ¿no?, es todopoderosa porque es exacta. En eso reside la fuerza del marxismo. ¿No? Eso no dice, todopoderosa porque es exacta. No hay lugar a dudas, no se haga en un lado, ¿no? Nadie se mueva, ¿no? Aquí está la neta del planeta. Y Lenin tiene razón, pues, ¿no? En buena medida tiene razón. A lo mejor es un exceso pronunciarlo así, pero en el plano polémico en el que se está moviendo, era necesario reivindicar a sus propias formulaciones teóricas y sobre todo las formulaciones prácticas, como vamos a ver enseguida. Y bueno, en la parte introductoria les presento que los aportes del marxismo son múltiples, ya los hemos visto. Representan uno de los mayores esfuerzos del pensamiento y de acción para comprender y transformar el mundo, la sociedad y especialmente la capitalista y todo el pensamiento construido en diferentes espacios. Casi lo hemos visto en el transcurso de estos 4 días, que casi no hay un aspecto del pensamiento científico, etcétera, que no esté, en donde no tenga un correlato del marxismo. El marxismo ingresa de una u otra manera, no solamente en las ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales. Hay una física que se acerca con el método dialéctico, en fin, ¿no? Hay una serie de elementos, la biología también tiene un acercamiento a la dialéctica materialista, en fin, ¿no? Hay una serie de elementos que vinculan sobre todo al materialismo dialéctico, a las explicaciones de la ciencia. Con todo ello, el marxismo contiene límites e insuficiencias, pero no le resta a eso la importancia que tiene desde la segunda mitad del siglo XIX. Algunas insuficiencias se derivan de su origen ilustrado, envuelto en una concepción del mundo que no alcanza a desprenderse del europeísmo, que observa un proceso histórico con rasgos de una evolución lineal. A pesar digamos, de la riqueza y de la visión amplia y digamos muy crítica del marxismo de Marx y de Engels, el europeísmo aparece ahí de manera completa. Una de las cuestiones de esta evolución lineal es esta visión de progreso que se deriva de Montesquieu. Este pensador, Montesquieu, decía que los países del norte eran industriosos porque tenían limitaciones dados el clima, pues, ¿no? ¿Cómo se llama un determinismo geográfico, pues, ¿no? Los países del norte son industriosos porque tuvieron carencias y tuvieron que ingeniárselas, mientras que los países del sur somos, digamos, en ese sentido somos atrasados, somos displicentes, así, somos más lentones. Y entonces Marx explica en su trabajo sobre colonialismo, dice que la ruta
trazada por los países del capitalismo central, no hacen sino evidenciar, indicar el camino que tendrán que recorrer los países coloniales. Quiere decir que esa es nuestra ruta y va predestinada para ello. Luego Rostow, este economista norteamericano, va a desarrollar la teoría del primero, segundo y tercer mundo, y tendremos entonces los países del primer mundo capitalistas desarrollados, los países centrales de Samir Amin, y los países periféricos de Samir Amin, que él los expresa como los países subdesarrollados. Son los países del tercer mundo, o somos los países del tercer mundo en la versión de Rostow. Con todo y estas insuficiencias y limitaciones, el marxismo no puede quedar circunscrito a las versiones simplificadoras de los manuales y de las supuestas formas didácticas de difundirlo. Ya hemos hablado, ya se ha hablado bastante sobre estos manuales y estas aproximaciones que tienen su importancia, pero tienen también una profunda limitación porque, digamos, no expresan con la suficiente riqueza el pensamiento de Marx y Engels. Marx insiste una y otra vez que ellos escribieron para los obreros. Fíjense cómo es, ¿no? A veces uno dice, escribió para los obreros, pero ¿para qué obreros, no? O sea, ¿cómo va a ser que escriba para los obreros el Capital, que inicia diciendo que vamos a estudiar la célula de la sociedad capitalista, y la célula de la sociedad capitalista es la mercancía, y la mercancía se determina por el valor de uso y el valor de cambio, y la mercancía tiene como característica el valor de cambio, simplemente valor que se establece a partir del tiempo de trabajo social necesario, ¿no? ¿Sí va bien? De pronto uno dice, espérame, ¿esos son los obreros? Sí, esos son los obreros europeos de la segunda mitad del siglo XIX. Y en ese sentido, esos obreros a los que se refiere Marx no son los obreros como nosotros los consideraríamos obreros que difícilmente tienen posibilidad de estudiar. Son obreros que tienen una fuerte formación técnica y una fuerte formación ilustrada, una fuerte formación académica. Vamos, no son personas que no lean, leen, discuten, analizan y se preparan. Tienen una formación técnica además de primer orden. Esos son los obreros a los que se refiere Marx. ¿Sí? Es necesario también distinguir al marxismo en cuanto a la formulación teórica y sus aplicaciones políticas. Eso que hemos dado en llamar el socialismo real, y que en otros momentos Trotsky lo habla como la deformación termidoriana, diferentes autores como la burocratización socialista, los chinos como el hegemonismo soviético, pues mantienen una distancia que requiere igualmente ser explicada. El marxismo no nació de manera espontánea, no nace solo, sino que entronca con diferentes tradiciones de pensamiento, como los llamados socialistas utópicos, pero igual, bueno, hay un texto de Engels, es el texto, ¿no?, del socialismo utópico al socialismo científico, ¿no?, donde analiza la participación de Proudhon, de Fourier y de Saint-Simon y de Owen, ¿sí? Y otros pensadores libertarios y populares de la Revolución Francesa como Graco Babeuf, ¿sí?, o de otros anteriores como Tomás Munzer, uno de los promotores, de los ideólogos de la Revolución Campesina alemana, o Tomás Moro. Y todo eso se incorpora dentro de un amplio movimiento social y de clase que veremos enseguida. Quiero decirles que el pensamiento social, sobre todo el pensamiento que tiende a explicar los movimientos y las revoluciones, no surge de la manera automática, sino surge dentro de las revoluciones, surge dentro de los movimientos. Son los movimientos los que obligan a teorizar sobre el movimiento y sobre la revolución. De otra manera, estaríamos planteando cuestiones ilusorias, pues, ¿no? También mantiene el pensamiento de Marx y Engels una cercanía con otras formulaciones como la de los populistas rusos, los narodnikis, los anarquistas en sus diferentes expresiones. Ayer alguien preguntaba, ¿y los anarquistas? Bueno, los anarquistas, los de la acción directa y de masas, los de las acciones ejemplares y heroicas, los propagandistas o los educadores. Pues los anarquistas tienen una variación de planteamientos y de formas de acción. O la socialdemocracia, que luego se comprenderá como socialistas cuando emerja la posición marxista como comunismo,
en la primera internacional. Más adelante les explico cuál es la diferencia entre socialismo o los socialistas y los comunistas, o los socialdemócratas y los comunistas. El marxismo, alguna vez alguien decía acá, de pronto hasta Ebrard es de izquierda, ¿no? ¿Sí? Que ya todos los que están en Morena son de izquierda, ¿no? Y uno dice, chango, eso es izquierda, entonces pues yo ya no sé, yo ya no me puedo sentir de izquierda, tengo que llamarme de otra manera, ¿sí? Y entonces tengo que volver a reivindicar el título de comunista, ¿sí? Y dice, bueno, ellos son de izquierda y yo soy comunista, ¿no? Entonces, para tener algún punto de diferencia, pues, ¿no? El marxismo, lo hemos visto también, se sostiene en una concepción general, una concepción monumental, completa, esa Versailles, ¿no? Donde no dejan ningún punto de atender o comprender. Digamos, trata de ubicar en esa gran concepción como un enorme, como un monumental rompecabezas, trata de ir hilando todas las formas posibles de comprensión del pensamiento. De esa manera, por ejemplo, hay un texto que no se mencionó, que no se había mencionado acá, que es la dialéctica de la naturaleza. Y la dialéctica de la naturaleza trata de explicar los procesos de las ciencias, de las diferentes ciencias, hasta el momento, para poder comprender cómo de la naturaleza surge la dialéctica y se aplica la parte social, o se comprende en la parte social mediante lo que luego se va a dar en llamar el materialismo histórico, y en esa sección un poquito más, bueno, bastante simplificada. En la formulación inicial marxista y en las posteriores aportaciones, el marxismo trabaja con filosofía, con religión, con economía, con política, con historia. Bueno, no había antropología, pero con la antropología, con la sociología, con la ética, con la estética, con la arquitectura y el urbanismo, con el desarrollo rural, con la pedagogía, con la agronomía, ¿no? Alguna vez un muchacho preguntaba, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, pues aquí está Cholo, ¿no? Que incorporó los elementos del modo de producción asiático, ¿no? Le llamaban, o las sociedades hidráulicas, a tratar de comprender cómo era el fenómeno de los agroecosistemas, ¿no? Y llega a la propuesta de rescatar las tradiciones para poder comprender el quehacer del agrónomo, pues, ¿no? O la agricultura tradicional. Y este es el planteamiento cholocochiano, pues, ¿no? Este es el pensamiento en la agronomía, pero incorporando elementos del marxismo. En su formulación inicial, no hubo influencia de ¿cómo se llama este antropólogo? Ángel Paler, ¿sí? Ángel Paler, antropólogo marxista, pues, ¿no? En su formulación inicial, entonces, pero también tiene aportes en el teatro, en el comportamiento y en los estudios del comportamiento y la psicología, en los estudios de la ciencia, la tecnología y la sociedad, la literatura, el cine, el arte, todo. Allá nos lo explicó bastante bien Miguel Ángel. Y sin embargo tenemos textos tempranos de los jóvenes Marx y Engels, ¿no? Siempre se desprecia a Engels, ¿no? Como que toma, y él lo dice así, es que cuando me encontré con Marx dice, conocí a Engels y Engels era, teníamos una serie de coincidencias plenas, así parece como que habíamos caminado dos pensamientos que nos encontramos y era el mismo pensamiento desarrollado por diferentes vías. Nada más que Engels dice, sí, en esa relación con Marx, él es el primer violín, él es el que, vamos, por eso se llama marxismo y no engelismo, pues, ¿no? Porque Engels decide, en primer lugar, dice, él es el brillante, pues, ¿no? ¿Sí? Pero con esto también podemos pensar que los procesos de pensamiento social no aparecen en individualidades, sino en colectivos, ¿sí? Siempre en colectivos. ¿Acaso si no hubiera Marx y Engels, había otros pensadores que con otros reflectores, tal vez más disminuidos, tal vez disminuidos, pero hubieran hecho aportes hacia la concepción esta de lo que se ha dado a llamar marxismo? Entonces Engels tiene un libro en su inicial que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, y él fue lo que leyó Marx y dijo, pues coincido plenamente con este autor, ¿no? Y cada quien por su lado, pero entonces cuando ya se reúnen los dos, el primer escrito que hacen es el manifiesto del Partido Comunista. Y ahí aparece, así empieza el manifiesto del Partido Comunista, dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. ¿Sí? Así empieza.
Es hora de que los comunistas digamos qué es el comunismo para que deje de ser fantasma, pues, ¿no? ¿Sí? Y digamos qué es lo que pensamos y cómo comprendemos las cosas. Y no era gratuito que apareciera en 1848 el manifiesto, cuando se estaban desarrollando una de las revoluciones más profundas en Europa, acaso la primera revolución obrera en Europa, con expresiones nacionales. Ahorita lo vamos a ver. Sale el manifiesto donde se pone una propuesta más de propaganda que de análisis, aunque no dejan de fundamentar sus explicaciones. Por ejemplo, escrito en 48, no, ese texto, fíjense, no pierde vigencia explicativa. Si hay que dar a explicar cómo funciona el capitalismo y qué es el capitalismo, si leemos el capítulo 1 del manifiesto, prácticamente podemos comprender el capitalismo, ¿sí? Digamos, y uno dice, pero tiene más de 150, 160 años ese texto. Pues sí, pero no pierde vigencia. Bueno, no pierde vigencia porque sigue explicando el capital. Y es ahí donde se van a expresar desde entonces los trabajos de Marx y Engels, todos los demás trabajos, ya los que venían y los que siguieron, que es fundamentar la necesidad de la revolución. El marxismo, por su propia apuesta, por su propia posición, requiere no solo ser crítico con el análisis social, sino también autocrítico y propositivo. Y no puede dejar de ser polémico sobre cada aspecto en el que se involucra. Muchas veces nos asustamos y decimos, no, es que están polemizando y el debate están dándose hasta con la cubeta. En las discusiones marxistas eso es lo normal, ¿sí? Eso es lo normal. Y uno podría decir, oye, ¿y qué discuten? Discuten de todo, de filosofía, de economía, de política, de la organización. Nos explicaban apenas en la prensa obrera de Chile, por ejemplo, a principios del siglo XX, nos explicaban un muchacho que no solamente aparecían así, llamado al mitin, denunciamos al patrón tal, al capataz fulano, alto a la represión de acá, sino de pronto aparecían ensayos sobre el desarrollo de la ciencia de la química, o de la astronomía, o de la geología, en la literatura obrera, en los periódicos obreros. Quiere decir que los periódicos obreros tenían esa formación también, o hacia allá tendían, y lo podemos encontrar también aquí en México. Y ahí entonces venía toda una propuesta de cómo tendrían que desarrollar. En ese sentido, el marxismo integra, desarrolla una serie de propuestas explicativas y supera con mucho todos los planteamientos que se habían hecho desde el socialismo utópico, desde la economía clásica inglesa, desde la filosofía clásica alemana y demás, como vamos a ver enseguida. Y retoma los elementos de la geología, del darwinismo, etcétera, que también ya nos explicaron. ¿Cuáles son los elementos distintivos del marxismo? O sea, cuando decimos marxista, ¿qué es ser marxista? Pues, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos básicos? El marxismo no uno dice, la lucha de clases. No, el marxismo no descubrió las clases ni la lucha de clases. Eso ya hablaba Adam Smith, los socialistas, etcétera, ya hablaban de las clases sociales, ya había sido explicado. Pero ¿qué es lo que descubre? Descubre el secreto de la explotación capitalista. Lo que no logró llegar David Ricardo a la explicación de cómo se genera el valor, etcétera, y cuál es la función del trabajo y qué es lo que vende el obrero. Marx desarrolla el pensamiento hacia la teoría de la plusvalía. Y con la teoría de la plusvalía no solamente encuentra el mecanismo, la forma en la que el capital genera la explotación, lo que distingue al capitalismo, que es la producción de plusvalía, sino que al mismo tiempo descubre al protagonista histórico, el proletariado, que destaca no por ser el explotado, como lo dirían los socialistas utópicos, no por ser el que más sufre, como dirían los socialistas cristianos, sino porque el que posee por su condición de clase la posibilidad revolucionaria del capitalismo y la propuesta, acaso profética, como lo hemos comentado, de la construcción de una sociedad igual, sin explotación del hombre por el hombre, el reino de la libertad. Nada, ¿no? Son hasta bonito. Es malo. Pero vean cómo lo fundamentó, ¿sí?
O sea, al explicar el capital, explica la teoría de la plusvalía, y de la teoría de la plusvalía aparece y cómo se tiene que desarrollar esa teoría de la plusvalía. Pues cuando se explica la teoría de la plusvalía emerge la otra característica del capitalismo, la crisis. ¿Sí? Siempre la crisis se entiende como crisis, se inicia como crisis de sobreproducción, porque se diferencia el valor producido del valor pagado. Entonces, tenemos un monto de valor producido y un monto de valor pagado. La diferencia entre esto es la plusvalía, pero el monto de los salarios solamente puede comprar hasta aquí. Quiere decir que todo esto está sobrando, va a estar sobrando una y otra vez. No hay capitalismo sin crisis. El capitalismo genera su propia crisis, y esto es lo que descubre Marx, y por lo tanto dice la forma de resolver. Cada vez que los capitalistas intentan resolver la crisis destruyendo las mercancías, destruyendo los obreros o ampliando los mercados, no hacen sino ampliar la crisis, profundizarla, ahondarla. De tal manera que Marx dice que el capitalismo no solamente crea su sepultura, sino también crea su sepulturero. Esa es la conclusión del capítulo del manifiesto. Los términos son una consecuencia directa. ¿Cómo se resuelve el problema de la explotación? Expropiar a los expropiadores y concluir con la propiedad privada de los medios de producción. Nada más, ¿no? Digo, cuando se acusa a López Obrador, es que es comunista, ¿no? Es que va, ¿no? Lo que tienen temor es de que vaya a llegar López Obrador y con un decreto diga, se acabó la propiedad privada. Claro, López Obrador no va a decir eso, y menos si no hay nadie que le gusta. ¿Sí? Los posteriores trabajos de estos autores, Marx y Engels, continúan profundizando esta dirección explicativa, pero no se quedan ahí. Sus planteamientos orientan, ya a nivel práctico, la acción obrera, la acción campesina, la acción popular. Los trabajadores en acción, en movimiento, en las huelgas, en las luchas callejeras, en las huelgas generales, etc., disponen de una visión de largo alcance que dota a los movimientos de un sentido más allá de lo inmediato. Constantemente los autores nos señalan, fíjense cómo es esto, que su teoría no es sino una guía para la acción política. Es una guía para la acción política. No tratamos de hacer todas las explicaciones para entender el mundo, sino decir por dónde tenemos que caminar para poder desarrollar, destruir el sistema capitalista mediante la revolución. Y todos sus esfuerzos teóricos y organizativos se destinan a ello. Entonces los debates rigurosos, enérgicos, estos que hemos visto, pues, ¿no? Que el martes dijimos que en la torre sí se ponen hasta con la piscina, así es, hombre, ¿no? Eso no se preocupen, no es un problema de entre Gerardo y Luis, sino es un problema de pensadores, ¿sí? Y de esa manera, esas críticas, esos debates son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque lo que se está definiendo es el programa de confrontación con las fuerzas capitalistas. Y en esa confrontación va la vida. No nomás la vida del que está estudiando, sino la vida de muchas personas, la esperanza de los movimientos y la existencia de las organizaciones. Por eso los debates tienen que ser rigurosos y implacables, pues, ¿no? En términos cristianos diríamos, no nos dejes caer en tentación, compañero, porque no hagas que nuestros planteamientos sean baladíes, no sean en cuestiones ilusorias o en cuestiones sin fundamentar. Tenemos que tener un planteamiento consolidado, sólido, fortalecido, muy armado. De ahí que entonces Marx, al cuestionar a los filósofos, como lo vimos ayer, se ajusta cuentas en una polémica enorme, la ideología alemana, el Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, y en la 11ª tesis sobre Feuerbach, ¿no? Dice, los filósofos hasta la fecha no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformar. Es implacable, ¿no? ¿Saben qué? Yo ya no voy a estar discutiendo con puros explicadores que se quedan en el plano teórico general. No. Dime qué es lo que hay que hacer, pues, ¿no? Para transformar este mundo. ¿Cuál es la diferencia entre comunistas, socialistas y anarquistas? La diferencia con los socialdemócratas o socialistas radica en la versión acerca del Estado. Ya lo explican ellos en el programa de Gotha, G-O-T-H-A, en el texto ese del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado,
donde tratan de fundamentar su teoría del Estado. ¿Sí? Bueno, si nos vamos a apropiar de un Estado, ¿qué es el Estado? Pues, ¿no? Eso es lo que... Y su tesis sobre la dictadura del proletariado. Esa tesis de la dictadura del proletariado es implacable. Es esta idea de que en el periodo transitorio de la dictadura proletaria o el periodo socialista, de lo que se trata es de que se aplique el principio burgués del que el que no trabaja no come, pero se le aplica a los burgueses, ¿sí? Que son los que no trabajan. Entonces a cada quien según su trabajo. El que no trabaja no come, entonces burgueses a trabajar, ¿sí? Y cuando ya no haya burgueses, ya se diluya esta cuestión, entonces pasamos a la siguiente fase, diría Marx, que es la fase esta de cada quien según su capacidad, a cada quien según sus necesidades. Y muchas veces decimos, pero vamos a ir a agarrarle. No, hombre, eso lo discutieron mucho los marxistas, y sobre todo Bukharin en la Unión Soviética. La dictadura del proletariado no solamente es la forma en la que se va a establecer el ejercicio del poder, sino también la forma en la que se va a asumir el poder. La dictadura del proletariado implica que hay que organizarnos para generar una revolución que no puede ser de otra manera más que violenta, armada. Y uno dice, ¿por qué violenta y armada? Porque no se van a dejar, hombre, porque no se han dejado, porque cada vez que hemos intentado disuadirlos y avanzar por las vías pacíficas, la represión, los golpes de Estado, las dictaduras y los asesinatos en masa, en fin, ¿no? Entonces no podemos hacernos ilusiones. Con los anarquistas los une su concepción anticapitalista. La diferencia con ellos se expresa en la formación del partido de clase, del partido comunista. O sea, los anarquistas dicen partido no, porque es toda una estructura de dominio y de poder, y no. Entonces ellos trabajan en células, en otras, en grupos, ¿no? Y en la concepción del poder y por lo tanto del Estado. No se trata de construir un Estado, sino se trata de desbaratar, dicen los anarquistas. La discusión original surgida en la Primera Internacional, o sea, como les dije, la Primera Internacional fue un momento de mucha propaganda. Hasta México llegaban también los propagandistas de la Primera Internacional, uno de ellos, Plotino Rodacanati, influyó en Julio López Chávez, aquí en Chicoloapan, tenían una escuela del rayo y del socialismo en Chávez, y ese es aquí tienen un manifiesto de los iguales, se llama, que es el antecedente del plan de Ayala de Zapata. En la década de 1870, la comunicación con los comunistas rusos, Plejanov, Vera Zazurich, Axelrod, le permitirá ampliar sus consideraciones sobre la comunidad campesina y su capacidad de resistencia anticapitalista y de proyección hacia una sociedad igualitaria. Marx empieza a modificar o ampliar su pensamiento. El marxismo, con todo, no es de una sola pieza. Es una construcción de necesidades que no siempre son atendidas, más aún cuando se trata de fortalecer. Imagínense, tenemos el proceso teórico de construcción teórica del marxismo o del comunismo, pero al mismo tiempo hay que trabajar con la internacional comunista, que hay que ver todas las necesidades que se tienen de coordinación a nivel internacional, y con los partidos en cada país, cómo enfrentar la política en Alemania, cómo enfrentar las acciones legales en Inglaterra, cómo trabajar en Francia, en fin, ¿no? En cada país los comunistas los marxistas tenían una posición que defender, y la revolución, nos recordarán a cada momento, es por su forma nacional, pero por su contenido es una revolución mundial. De ahí el otro elemento distintivo del comunismo, que es el internacionalismo proletario. El marxismo y el movimiento obrero, parte de que, bueno, lo hemos visto en 1848, es el momento de la revolución, de las revoluciones en Europa. Viene en el capítulo 4 del manifiesto. Hace la relación de todos los procesos revolucionarios en Europa. Pero la siguiente revolución es la revolución de la Comuna de París. Y la Comuna de París tuvo una destacada, como digamos, fue un hito, fue un acontecimiento enorme en la experiencia de la lucha obrera, sobre todo en la formación del Estado obrero, del gobierno obrero. No solamente eran las barricadas en las calles de París y las formas de organización de la producción y la defensa, etcétera, y toda la parte militar, sino cómo reorganizar a la sociedad.
Y uno dice, oye, ¿cuánto duró la condenada Comuna de París? 2 meses y medio. Sí, 2 meses y medio. El siguiente experiencia fue la Revolución Rusa, pues fue derrotada la Comuna, pero de ahí se tomó la experiencia. La siguiente fue la Revolución Rusa del 17 y del bloque socialista del este europeo, cuya trayectoria con todo y deformaciones duró hasta 1989 con el derrumbe del muro de Berlín. Pese a que se cuestionara la base no socialista de ese bloque soviético y de otras como China, la derrota del socialismo real fue lamentable, porque se le derrotó, no se le derrotó por la izquierda, sino por la derecha, de tal manera que, digamos, eso que se tenía ahí, inclusive eso, se perdió. Las internacionales se sucedieron. La primera internacional integró anarquistas, socialistas y comunistas. La segunda estuvo dominada por los socialdemócratas, los socialistas. La tercera se controló por los bolcheviques y el socialismo soviético. Las cuartas, porque fueron así, nacía una y una cuarta internacional, y aparecía la otra cuarta internacional enseguida, y de la otra cuarta, como 6 cuartas internacionales simultáneas. Sí, fueron promovidas por Trotsky y los trotskistas. Después de 1989 hay una presencia vigorizante de los zapatistas, cuando todo el mundo pensaba que ya estamos en la era del milenio del neoliberalismo, estamos aquí, aparecen los zapatistas y de pronto todo el mundo se queda consternado. ¿Quiénes son esos? Pues, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, eso fue, digamos, un estímulo muy fuerte para proseguir la organización a nivel general. Y de ahí vienen algunas orientaciones, el Foro Social Mundial, que no es un internacional, o los encuentros zapatistas tampoco son un internacional, pero se acercan a ellos. Hace pocos años, algunas expresiones dentro de estas luchas, está como los compañeros de Atenco o los de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que reaniman esas esperanzas. Pero lejos de disminuir las luchas obreras, se fortalecen con múltiples presencias de los movimientos de mujeres, del movimiento gay en sus diferentes expresiones, de los jóvenes y sobre todo de los estudiantes, de los campesinos y los indígenas, los ambientalistas. Hace ratito decía Tocayo que los comunistas luego ya no saben qué hacerse, ¿no? Entonces se hacen ecologistas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué es un ecólogo? Un ecólogo, ¿no? Es un comunista reciclado, ¿no? ¿Sí? Pero también aparecen las nacionalidades, los negros, los chicanos, los hispanos, como nos dicen, pues, ¿no? Árabes, asiáticos, en un gran frente anticapitalista con limitaciones y deformaciones. Tenía aquí una propuesta de explicar cómo se desarrolló el pensamiento marxista desde el siglo XIX, pero solamente me quedo con algunas orientaciones para el pensamiento nuestro, pues, ¿no? Un pensador que es ineludible estudiar para comprender el pensamiento marxista es José Revuelta. Y tiene un texto, además de sus libros, textos descarnados, los días terrenales, los muros de agua, el apando, que lo dejan uno como el alma en rastras. Hay un texto que es un texto muy importante para explicar cómo se debe de conformar la organización obrera y la lucha obrera. Se llama El ensayo sobre un proletariado sin cabeza, y está en ediciones que antes era clandestino, y ¿te acuerdas, no? Salían unos libritos así chiquitos que en mi mimeógrafo que había que leer con lupa, ¿no? Hubo otros así muy importantes para nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo, que son los agrónomos socialistas de los años 30, que promovieron el reparto agrario, leyes y políticas agraristas. Pero hacia 1970 en Chapingo emergen figuras muy importantes dentro de las corrientes marxistas mexicanas. Uno de los más claros promotores, activistas, pensador, organizador nato, es sin lugar a dudas Héctor Zamudio. ¿Sí? Dejó pocas cosas escritas Héctor, pero dejó una larga trayectoria de organización y de lucha, ¿no? Es muy estimulante su vida, porque nos explica todas estas formas. Dice que el marxismo del siglo XXI, si me regalan 2 minutos, Álvaro. 2 minutos. ¿Sí? Que el marxismo y el siglo XXI
O sea, ¿cómo estamos en el siglo XXI? Y entonces yo empiezo con esta canción que dice, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Un siglo no tiene necesariamente 100 años, ni inicia en ceros o en 1 y concluye en 99. El siglo XX, el corto siglo XX, inició en 1917 y concluyó en 1989, nos diría Wallerstein. El siglo XXI inició acaso en 1994 con el levantamiento zapatista, fulminando las versiones del fin de la historia y la vigencia milenaria del neoliberalismo como política capitalista. Los zapatistas tienen una presencia fuerte de la organización que se llama Ejército, Ejército Popular Revolucionario, no, Ejército de Liberación Nacional, y es el movimiento, la organización es el Movimiento de Liberación Nacional, que es donde viene Marcos, pero entroncan con las organizaciones indígenas, y esto les da la vuelta, pues, ¿no? Lo obligan a pensar de otras maneras. Y junto con ellos se levantaron movimientos mundiales como el Foro Social Mundial y los altermundistas que andan persiguiendo al grupo de los 7, al grupo de los 20, a las reuniones de Davos en cualquier parte del mundo, y cada vez se van más escondidos, ¿no? Hacia Dubái, allá al desierto, pero, ¿no? O a Cancún, pero no a Cancún a la zona hotelera, sino de la zona hotelera hasta allá refundidos, ¿no? Y con un montonal de bloqueos carreteros. Pero también se expresan esos movimientos en los piqueteros argentinos, en las movilizaciones campesinas e indígenas en Ecuador y Bolivia, que hasta llegan a proponer el bien común dentro del buen vivir y se fundamenta en miles de organizaciones solidarias, productivas, urbanas, rurales, juveniles. No hay un espacio social donde no se exprese una organización y una propuesta comunitaria. La lucha obrera y campesina debe pasar por la lucha electoral. Creo que lo explicó Arismendi, el primer libro. Aquí la pregunta era, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues no entregar nuestras banderas a los partidos que pese a los grandes esfuerzos de muchos se regeneran y distorsionan. Ya lo vamos a ver con Morena cuando empiecen también sus grandes problemas, pero para ese momento tenemos que estar preparados. El apartidismo no nos puede llevar a la inmovilidad. Entonces la solución que siempre hemos encontrado es continuar desde las bases con las organizaciones sociales, las organizaciones productivas, agraristas, sindicales, de barrios y pueblos, siempre con las organizaciones. Preguntaba a Daniel, un muchacho que estaba atrás, que decía, ¿y cómo se le hace para hacer el trabajo comunitario? ¿Cómo se hace el trabajo? Con las organizaciones, siempre con las organizaciones. Esa es la condición para poder orientar y mantener un gobierno electo por millones en la aplicación de sus promesas de campaña convertidas en programas de gobierno. No interesa nada más que vaya a platicar con los del Grupo Monterrey y con los grandes empresarios y con Trump, que venga a hablar con los sindicatos, que venga a hablar con las organizaciones cooperativas, que venga a hablar con los de Atenco en la bronca del Frente del Pueblo, en las cuestiones del aeropuerto, para que entregue. No se trata de entregar de nuevo al 1% rapaces y sino construir formas libertarias y en las cuales también se expresa a la izquierda, o para mayor expresión o para mayor precisión, los comunistas, y en esas andamos.